pasado, de Menzies, ayer y hoy. ¿Cómo empezar una noticia que la tienen escondida y que va a afectar directamente a una castigada General Pueyrredón, es decir, a la ciudad de Mar del Plata, en una de sus principales actividades, el puerto? ¿Cómo explicarles a ustedes que las fundaciones operan, trabajan a los efectos de colocar a sus personas en los puestos claves cuando se producen los cambios de los gobiernos? ¿Cómo imaginar entonces que alguna vez la Fundación Mediterránea puso $1 millón en la campaña del fallecido de la Sota para que Domingo Felipe Cavallo sea diputado nacional? Y de allí saltar a ser canciller de Menem, y de canciller de Menem a hacer las travesuras que todos reconocemos, con sus dotes políticos, comprado a través de los aportes de una fundación. Bueno, cuando el macrismo se estaba organizando, a los efectos de dar la batalla final por el poder nacional, una fundación, que incluso tiene cuestionamientos jurídicos, la Fundación Pensar, se transformó en la elaboradora de los equipos de trabajo. Y en Mar del Plata, esta fundación tuvo y tiene a una persona inspiradora, que es el presidente del PRO, de General Pueyrredón, Juan Aiciaga, y que además tiene a su secretario de Actividades Portuarias, Héctor Cobosco, como hombres activos de la Fundación Macrista de Mar del Plata. Bien, alguna vez apareció allí un personaje que decía tener conocimientos por sus trabajos como agente de transporte aduanero, más de 28 años, y que quería aportar ideas en la Fundación Pensar para los negocios marítimos que pudieran surgir si les tocaba gobernar la nación, porque los puertos son nacionales, y o la provincia de Buenos Aires, en el caso de Mar del Plata es provincial, y también por si había alguna chance en la municipalidad. Bueno, se dieron las tres cosas. Y finalmente, este hombre, Martín Merlini, que se había acercado a la fundación, es nombrado como presidente del Consorcio Portuario Regional. ¿Qué tiene que hacer este Consorcio Portuario Regional? Controlar el funcionamiento del puerto. Bueno, estamos en condiciones de anticiparles que por inoperancia la Organización Marítima Internacional le ha quitado a Mar del Plata la habilitación de puerto internacional. Se lo repito, por inoperancia la Organización Marítima Internacional le ha quitado al puerto de Mar del Plata la habilitación internacional, es decir, no hay más cruceros, es decir, no hay más buques internacionales que puedan ingresar allí, en función a los errores cometidos por la gente de la Fundación Pensar, que maneja, desde que asumió Vidal la provincia de Buenos Aires, el puerto. Bien, este presidente del consorcio regional quiso esconder la información. Es decir, estoy seguro que los que están escuchando en este momento en Mar del Plata se enteran por nosotros. Pero además de querer esconder esta información, Merlini, el titular del Consorcio Regional del Puerto, está en una verdadera situación de apuro, porque después de 14 años de poseer la certificación internacional del código PBIP, que le sacaran la habilitación que tenía el puerto marplatense desde el año 2004, la verdad es más que llamativo. ¿Y sabe cuáles son las causas? Por falta de inversión, habría malgastado dinero de los permisionarios y de la población en general, y se llegó a esto. Por ejemplo, gastando
innecesariamente 15 millones de pesos para secar barros o sedimentos del dragado, pagando una indemnización a un ex gerente general de 76 años de edad con más de 2,5 millones de pesos para sacárselo de encima y para poner a la gente del PRO. Por ejemplo, para ser habilitado como puerto internacional se debe contar, entre otras cosas, con el sistema de barreras de ingreso al área restringida, y hace un año que no funciona. El sistema de tarjetas que habilitan el ingreso del personal, como así también los vehículos autorizados, hace más de un año que no tienen sistema y alambrados perimetrales en condiciones. Hace 2 años que es un colador, entra y sale del puerto sin que nadie vea lo que se les ocurre. Ojo a este dato. De manera que podríamos seguir enumerando los desastres que ha hecho la Fundación Pensar a cargo de este negocio y la pérdida, le decimos a los marplatenses, de la quita por parte de la Organización Internacional de la habilitación como puerto internacional. Ahora, ¿qué van a hacer? Porque para ser habilitados como puerto internacional se debe contar, entre otras cosas, con un sistema que ha sido vulnerado, violado, y no han hecho un solo peso de inversión. Y eso viene a cuento con una disposición que con bombos y platillos dio la Gobernación de Buenos Aires, diciendo que ahora ya le mandaron a los astilleros Río Santiago las cuestiones que estaban reclamando los trabajadores porque no tenían oxígeno para soldar y demás, pero que a partir de ahora, en medio del conflicto que allí ocurrió, la gobernadora dispuso que tanto la empresa naval como otras 4 dependencias estatales deban utilizar de manera obligatoria el expediente electrónico para más de 100 procedimientos administrativos. Es decir, que con eso asegura que no van a faltar insumos, que va a ser mucho más rápido, etcétera, etcétera. O sea, mientras dice que quieren romper la burocracia, cosa que está bien, en el astillero Río Santiago, otra cuestión vinculada activamente con el puerto se ha perdido por negligencia de funcionarios que ella colocó y que vienen de la Fundación Pensar. Ahora, nos hace a nosotros pensar si vinieron a hacer esto. Si vinieron a indemnizar a una persona para que dejara el lugar con 2,5 millones de pesos, o a sacar el barro, o a dedicar la inversión en otras cosas, y no las que el puerto necesitaba. Porque la experiencia de un señor que 28 años trabajó en trámites aduaneros no significa que tenga capacidad administrativa de un puerto. Pero es el que pusieron porque se acercó a la Fundación Pensar y también en la Fundación Pensar se recogía dinero para la campaña y seguramente, no lo sé, pero seguramente alguna facilitación de alguna empresa, un despachante habrá conseguido. Digo, imagino, algo así como haber comprado el puesto. La inoperancia se paga con creces en la Argentina, en todos los gobiernos y en todos los casos. Y como vinieron con el mejor gabinete de los últimos 50 años y lo hicieron triza en 2 años, y como se habla de dar un paso de avanzada, cosa que coincidimos, en la parte electrónica para que no haya tanta burocracia de papeles en la provincia de Buenos Aires, en el mientras tanto, la frazada es corta y se destapan los pies, gobernadora. Haga algo porque terminamos de hacer un papelón internacional antes de que llegue el grupo de los 20. El puerto de Mar del Plata hace agua por miembros de la Fundación Pensar.